Me da mucho gusto volverlos a ver. Hace un mes que Dios me dio la oportunidad de estar con ustedes y compartir un breve mensaje, ¿no? Y otra vez, hoy me da la oportunidad de estar con ustedes, verlos y también de compartir otro mensaje. Y este mensaje pues va en concordancia con el mensaje anterior, es parte digamos que de una pequeña serie que eh, estudia los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 10. Entonces vamos a continuar ahora viendo el versículo número 6. Así que les pido que si son tan amables de acompañarme a 1 Corintios 10, versículo 6. Dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eh, y bueno, hermanos, recordemos lo que enseñan los primeros 5 versículos de 1 Corintios 10, ¿no? Básicamente nos enseñan que a pesar de las bendiciones que el pueblo de Israel recibió, no todos permanecieron fieles. De hecho, la mayoría no agradó a Dios, por lo que muchos murieron en el desierto. Y de hecho esa mayoría no agradó a Dios porque pecaron en los pecados que mencionan los siguientes versículos. En el versículo 6 se menciona el pecado de la codicia, en el versículo 7 se menciona el pecado de la idolatría, versículo 8 el pecado de la inmoralidad, versículo 9 el pecado de tentar a Dios, y el versículo 10 habla del pecado de la murmuración. Entonces ese es como un resumen de los principales pecados del pueblo de Israel en el desierto, y por aquellos por los cuales pues Dios no se agradó de la mayoría de ellos, y por lo tanto ellos quedaron en el desierto. Entonces, y a pesar de que muchos de estos israelitas se habían sentido o considerado fuertes, que tenían cierta autoconfianza en sí, pues eso no evitó que ellos pecaran. Ellos al final desagradaron a nuestro Dios. Y podemos suponer, por lo que nos narra el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, que muchos de los israelitas pretendían vivir como los otros pueblos de la zona, como los pueblos con los que ellos colindaban. Pero eso no era así, porque desde el principio Dios les mostró que ellos debían de vivir de una forma diferente, de ser distintos de los demás pueblos. Y al final solamente 2 personas de toda aquella primera generación fueron los que sí agradaron a Dios y fueron los que sí entraron a la tierra prometida. Estas personas, las conocemos bien, fueron Josué y Caleb, y todos los demás fueron descalificados de la carrera, que esa carrera era entrar a la tierra prometida. Y Pablo utiliza esta historia para comparar el camino del cristiano también con una carrera, como lo narra en el capítulo 9, y un poco más adelante leeremos esos versículos. Y al final, solo Josué y Caleb estuvieron dispuestos a pagar el precio, a disciplinarse, y por lo tanto ellos fueron los únicos que lograron acceder a la recompensa que Dios les había dicho cuando los fue a liberar de la tierra de Egipto. Y estos eventos, como dice en el versículo 6 de 1 Corintios 10, funcionan como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron los judíos, o más bien los israelitas en aquella época, para que no caigamos en estas trampas, como la trampa de codiciar cosas que no convienen, para que no caigamos en la idolatría, ni en actos de inmoralidad, ni para que pretendamos tentar a Dios, o para que murmuremos en contra del Señor y de nuestras autoridades espirituales. De tal forma que el Señor pronuncia, nuestro Dios pronuncia esta advertencia. Y en principio esta advertencia fue para los hermanos de la iglesia de Corinto, pero está en las Escrituras, y como está en la Biblia, pues se transmite a todos los cristianos que han vivido y que van a vivir hasta que Cristo venga, y por lo tanto también es para nosotros, para que no caigamos en ninguna de estas cosas. Y entonces, hermanos, hay que poner especial atención en lo que dice Pablo en la primera parte del versículo 6. Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.
dice ejemplos son para nosotros, para todos. Es decir, Pablo incluso se incluye así dentro de esta exhortación y también dentro de esta advertencia. Pablo no dice para que ustedes no codicien o para que ustedes no forniquen o para que no tienten a Dios, no, él dice para que todos, incluido yo, no codiciemos, no forniquemos, no tentemos a Dios, ni murmuremos en contra de nuestro Señor. Incluso el apóstol Pablo, y Pablo pues ustedes no hace falta hablar mucho de Pablo, o sea, sabemos todo lo que hizo Pablo y la clase de cristiano que él era, ¿no? Un verdadero imitador de Cristo, y por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y aún así él se incluye dentro de esta exhortación y dentro de esta advertencia. Es algo de admirar de Pablo, esa humildad del apóstol Pablo. Y eso es interesante también por lo que Pablo había escrito versículos antes. Ahí sí retroceden un capítulo en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 al versículo 27. Capítulo 9, versículo del 24 al 27. Son unos cuantos versículos atrás, ¿no? Pablo dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo lo primero que nos dice es, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, nos está indicando la necesidad de esforzarnos, como si realmente quisiéramos ganar. Es decir, que se vea nuestro esfuerzo por tener ese entusiasmo de conseguir lo que queremos obtener, lo que queremos conseguir. Tiene que ser un esfuerzo visible, no solamente como aquellos que dicen, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y no hace nada, como los objetivos de año nuevo, ¿no? Que todos tenemos ese objetivo de bajar de peso, y al final no mostramos ese interés de bajar de peso, y cada año tenemos ese mismo objetivo, ¿no? Pero no, el cristiano debe de demostrar ese esfuerzo, ¿no? De como si realmente quisiera ganar, quisiera obtener la recompensa de parte de nuestro Señor. No hay que mostrarnos desganados, apáticos, flojos, desinteresados, sino que hay que tener entusiasmo de ganar, de conseguir la recompensa de parte de nuestro Señor. Y Pablo compara esto con un atleta, ¿no? Y cuando dice Pablo, cuando menciona este concepto, abstenerse, Pablo dice que el atleta de todo se abstiene y por lo tanto también el cristiano de muchas cosas se abstiene. Esa palabra abstenerse se traduce literalmente como ejercer dominio propio, pero ejercer dominio en dos sentidos. El primer sentido es ejercer dominio en dieta, en alimentos, ¿no? Y el segundo sentido es ejercer dominio propio en castidad. Ya estamos hablando de cosas sexuales, ¿no? Castidad. Entonces, y usa esta palabra abstenerse en el contexto de los atletas, por eso menciona a los atletas, que los atletas se abstienen tanto en lo que comen como en su vida privada. Entonces, Pablo hace referencia con esto a los atletas, específicamente a los atletas romanos y a los atletas griegos, que es el contexto cultural de la ciudad de Corinto. Y estos atletas, los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, principalmente los griegos, ellos tenían que abstenerse de muchas cosas y también tenían que entrenar antes de que se les permitiera competir o participar en competencias deportivas. Estos atletas se estima, los arqueólogos, historiadores estiman que tenían que entrenar incluso 10 meses antes de presentarse a una competencia. Es más o menos como los atletas modernos, ¿no? Los atletas modernos se tienen que preparar durante meses, incluso años, para lograr competir en las grandes competencias como los Juegos Olímpicos. Y aparte, durante ese tiempo de preparación, durante esos 10 meses que se preparaban, pues también tenían que guardar, como dice Pablo, una dieta especial, tenían que
abstenerse con castidad y otro tipo de cosas. Y ya cuando estaban en la competencia tenían que seguir las reglas, porque si alguien no seguía las reglas era descalificado. Incluso si ya había obtenido la corona corruptible, como señala Pablo, y se encontraba que ellos habían hecho trampa o no habían jugado limpiamente justamente, pues también se les quitaba su recompensa, más o menos como lo que sucede en la actualidad. En eso no ha habido muchos cambios. Y estos hermanos de iglesia de Corinto se encontraban muy familiarizados con esta ilustración que coloca Pablo, porque además de que en el mundo antiguo, en la antigüedad, los griegos pues fueron los inventores de los Juegos Olímpicos, en la ciudad de Corinto también se celebraba o era la sede de unos juegos muy importantes de la zona, que eran los llamados Juegos Ístmicos. La región del llamado Peloponeso asistía a estos juegos, a los llamados Juegos Ístmicos, y se celebraban cada 2 años. Los olímpicos se celebraban cada 4 años y los ístmicos se celebraban cada 2 años, y la ciudad de Corinto era la sede de estos juegos. Estos eventos eran muy importantes en lo político, en lo económico, en lo cultural. Incluso cuando se celebraban los Juegos Olímpicos se llevaba a cabo algo que se llamaba tregua olímpica, es decir, todas las ciudades, estados, regiones que asistían a los Juegos Olímpicos llegaban a una tregua para detener cualquier conflicto bélico y que de esta forma los atletas pudieran llegar sanos y salvos a sus destinos. Y esa tregua se firmaba 7 días antes de la inauguración y concluía 7 días después de que se terminaban los Juegos Olímpicos. A ese nivel de importancia tenía en los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y por supuesto en la ciudad de Corinto. Entonces los hermanos de la iglesia de Corinto estaban muy familiarizados con la ilustración que colocaba el apóstol Pablo. Ahora bien, Pablo compara la vida cristiana con una carrera, pero no porque estemos compitiendo unos con otros, ¿no? Un cristiano no compite con otro cristiano para ver quién es más santo, para ver quién obtendrá mayor recompensa, para ver quién será salvo. Esto no es así. Esto no es como los llamados juegos de suma cero, ¿no? Un juego de suma cero es aquel donde la ganancia de uno es la pérdida de otro, pero eso no sucede en el cristianismo. Pablo compara la vida de un cristiano con una carrera porque esto exige mucha autodisciplina. Un atleta debe rehusarse a cosas que seguramente le son agradables a su carne para lograr su cometido. Y así los cristianos debemos abstenernos de cosas que seguramente no son muy agradables a nuestra carne para agradar a nuestro Señor, ¿no? Dios está sobre todo. Abstenernos de cosas que son o que seguramente van a ser un obstáculo a nuestra vida como cristianos, y por eso Pablo, parafraseándolo, dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, los deseos de la carne no deben de gobernar a un cristiano. Y en este sentido, los hermanos de la iglesia de Corinto necesitaban o tenían que rehusarse a muchas cosas que para ellos eran agradables, pero representaban un obstáculo a su meta, como por ejemplo la carne sacrificada a los ídolos. La vez pasada que estuve aquí con ustedes estuvimos ahí hablando de cuál era la cuestión con la carne sacrificada a los ídolos y por qué Pablo recomienda, dice Pablo, no es pecado que coman carne sacrificada a los ídolos, pero no lo hagan, no dice textual que no lo hagan, pero les muestra que no es correcto hacerlo porque eso estaba afectando la conciencia de otros hermanos y por lo tanto estaba conduciendo a pecado. Entonces, los hermanos de la iglesia de Corinto, por ejemplo, se tenían que rehusar algo que les era agradable, como esa carne, que era más barata que los otros tipos de carne que se vendían en los mercados locales, pero eso era un obstáculo a muchos cristianos y por lo tanto esos deseos de la carne no debían de gobernar a ellos, no los debían de gobernar a ellos como cristianos. También el apóstol de Romanos se refiere en estos versículos del capítulo 9 al peligro de ser eliminados de la carrera, que de ninguna forma Pablo cuando habla de ser eliminado de la carrera estaba pensando en la pérdida de la salvación. En ningún momento se refiere
o es un sinónimo eliminado de perder la salvación. Porque la salvación, sabemos muy bien, no se basa en nuestros méritos, no es por cosas que nosotros hagamos. Y si fuera así, pues pobre de nosotros, porque estaríamos en un grave problema, porque ¿quién podría ser salvo? ¿No? Dicen las Escrituras, ¿quién puede ser salvo por sus esfuerzos, por sus méritos propios? Tenemos Efesios 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo habla de la carrera y habla de ser eliminados de esta carrera, pues en ningún momento esto implica que cuando alguien es eliminado de la carrera pierda su salvación. Eso son dos cosas diferentes. Pero a lo que se está refiriendo Pablo es a la pérdida de una recompensa. Pablo sí está hablando de una recompensa. El objetivo de llegar a la meta es obtener una recompensa. Ese es nuestro objetivo. Y es algo aparte de la salvación. Es algo muy interesante. Ahora les voy a pedir que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, 2 de Corintios 5, 10, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, recordemos, hermanos, que la Biblia habla de dos tribunales. Habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, y el segundo tribunal es el llamado tribunal del trono blanco. El tribunal de Cristo es aquel a donde van a ir todos los cristianos que van a dar cuenta de sus actos. Y al tribunal del trono blanco van a ir todos los que fueron condenados. Los que se van al infierno van a estar en el tribunal del trono blanco. Así que aquel cristiano que ya esté cuando muera, ¿no? Cuando muera ya se presenta al tribunal de Cristo, pues debe descansar, ¿no? Es como, pues ya le hice, ya estoy salvo, ya me voy a ir con el Señor. Y si un cristiano está en el tribunal del trono blanco, pues ahí, ¿no? Pero Pablo en 2 Corintios 5:10 se está refiriendo, fíjense, al tribunal de Cristo. Es decir, todos los que son realmente salvos van a ir a presentarse delante de Dios, según 2 de Corintios 5:10, para que reciban según sus obras, la retribución justa según sus obras. Estamos hablando de recompensa, no de salvación, de recompensa. Y esa recompensa va a ir en función de las obras del cristiano. Recordemos, no la salvación es por obra y gracia de Dios. Pero las recompensas, pues esas ya van a depender de qué tanto se esfuerce el cristiano. Nuestras obras van a ser probadas delante de Dios y cada uno va a recibir sus recompensas de acuerdo con sus obras. Y eso es algo para pensar, porque muchos cristianos creen que llevan un buen cristianismo, otros creen que están sirviendo a Dios, pero hay que preguntarnos de qué forma servimos a Dios, cómo le estamos sirviendo a nuestro Dios, porque tal vez estamos sirviendo a Dios de forma indigna o con materiales indignos, y esas obras no van a ser válidas delante de nuestro Dios, o probablemente no van a tener mucho valor para con nuestro Dios, van a ser obras desechables. Y algunos de estos cristianos sí van a ser salvos, pero con una vida que al final será un desperdicio y su recompensa será pobre, o digamos que prácticamente nula. Y ejemplo de esto es Lot. Lot es un ejemplo perfecto que se acomoda a eso que estamos diciendo, porque es un hombre que lo pudo tener todo para con el Señor, pero que al final su vida fue miserable, terminó de una forma tan miserable, tan pobre, tan desgraciada, y parece que también al final de su vida
todo lo que hizo fue un desperdicio, no sirvió de nada lo que hizo Lot, o al menos eso aparenta. Tenemos segunda de Pedro, el versículo segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, se los leo, ¿no? Dice, está hablando el apóstol Pedro, ¿no? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que nos dice el apóstol Pedro. De hecho, eso ya lo habíamos leído hace, creo que 3 meses, cuando hablamos de ser ejemplo, la historia de Lot. 3 veces llama el apóstol Pedro justo a Lot. Y un justo es aquel que fue justificado por el Señor. De tal forma que no podemos dudar de la salvación de Lot. Lot fue salvo, pero ¿de qué forma fue salvo? Veamos cómo terminó Lot. Es más, ni siquiera lo necesitamos mencionar. Todos aquí sabemos de la forma terrible en cómo terminó Lot. Y fue salvo, pero como de panzazo, como por fuego, como dice otro versículo que vamos a leer en unos momentos. Entonces, así hay muchos cristianos que sí van a obtener la salvación, pero sus obras no son las mejores y seguramente sus vidas no son muy agradables para con el Señor, pero Dios en su bondad, en su misericordia, pues lo salva. Claro, no hay que confiarnos, ¿no? Nuestro objetivo es dar el 100 por nuestro Dios, no vaya a ser que en el cielo, no queremos ser salvos de panzazo, ¿verdad? Queremos recompensa delante de nuestro Señor, no hay que confiarnos. Además, tampoco hay que estar al límite de nuestra salvación, ese no es el objetivo, ¿no? Además, muchos cristianos no van a ser salvos, entonces quizá la mayoría de cristianos no van a ser salvos, hay que esforzarnos, como dice el apóstol Pablo. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15, unos capítulos atrás, ¿no? 1 Corintios 3, versículo del 10 al 15, dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como lo que decíamos hace rato. De este versículo sale. Pablo habla de poner cimiento. Pablo puso mucho cimiento, puso cimientos en muchos lugares al llevarles el evangelio, ¿no? Y después otros llegaron para edificar encima, como Apolo, como Cefas, como los otros apóstoles, otros misioneros, pero cada uno es responsable del trabajo que se le ha encomendado. O sea, uno lleva el evangelio, otro pone los fundamentos del cristianismo, pero al final cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y de la forma en cómo construye su vida para con el Señor. Pablo dice, puedes construir tu vida de una forma perdurable, que los resultados de tu vida como cristiano sea perdurable y sea visible. Pero hay otros cristianos que no es tanto así, sino que al final su vida no va a servir de mucho como cristiano, o no va a dejar esa impronta que debe dejar el cristianismo. Entonces, nuestras obras serán probadas por Dios en el día del juicio, en el día justo. Y el fuego va a descubrir qué tipo de obra es. O sea, Dios va a mostrar qué tipo de obra o cómo obró cada uno. Es algo que Pablo tenía muy presente, porque él no solamente lo predicaba, él también lo vivía, y lo vemos en toda su vida, cómo Pablo se esfuerza y cada día se esforzaba más por agradar a nuestro Dios. Y eso a pesar de que Pablo ya era salvo. Y él trabajaba arduamente por el Señor como ningún otro apóstol, en el sentido de que
Pablo fue el apóstol que más viajó, que más iglesias abrió, fue el apóstol que más epístolas escribió. O sea, es el apóstol que más, que en ese sentido de misionero, más trabajaba por nuestro Dios. Y en ningún momento Pablo mostró autoconfianza o complacencia consigo mismo, todo lo contrario. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 16. Y en Filipenses 3, del 12 al 16, vamos a leer cómo Pablo se conducía con humildad. A pesar de las cosas que había vivido, que había visto, cómo trabajaba por el Señor, Pablo en ningún momento se llenó de soberbia, como muchos de los cristianos de la iglesia de Corinto y muchos de los cristianos actuales. Filipenses 3, del 12 al 16. Y dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Le señala el apóstol Pablo. Ahora hagamos un breve repaso por la vida de Pablo, ¿no? Porque la vida de Pablo es rica en sucesos y también en giros en la trama, que son inesperados, claro, ¿no? Él inició como fariseo. Pablo fue educado por el gran rabino Gamaliel, que hasta el día de hoy el rabino Gamaliel es reconocido dentro del judaísmo. Es un personaje que tiene su fama dentro del judaísmo porque él era el rabino más prominente de su época, era el rabino más destacado de su época, y Pablo fue educado por el rabino Gamaliel. Además, Pablo después se convirtió en perseguidor de los cristianos, perseguía a los cristianos. Y después Dios lo llamó en uno de los llamamientos más extraordinarios y sobrenaturales que han existido para su obra. Así Pablo se convirtió al Señor en un llamado extraordinario. Después Pablo viajó por muchos lugares por medio imperio. Literalmente viajó por medio imperio fundando iglesias y edificando otras tantas. Sufrió persecución por Cristo. De hecho, en 2 Corintios 11, Pablo recuenta la forma en cómo sufrió persecución por Cristo. Pablo en 2 Corintios 11 nos dice que fue azotado, que fue encarcelado, que fue apedreado, que naufragó, incluso lo mordió una serpiente, ¿no? Que estaba en peligro permanente de gentiles, de judíos y también de cristianos. Pablo no descansaba, ¿no? En todo momento había gente que le quería hacer daño, ya fueran gentiles, ya fueran judíos o ya fueran cristianos, que es peor aún. Incluso Pablo fue arrebatado y conducido al paraíso, donde dice Pablo que él escuchó palabras inefables que no les al hombre, que no les dado al hombre expresar. Eso dice Pablo. O sea, tuvo una revelación que él no podía decir qué clase de revelación fue. Tenía prohibido decir qué clase de revelación fue, pero fue al paraíso con Dios. Entonces, a este punto tenemos al apóstol Pablo. Y fíjense lo que escribe en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo no se comportaba como si ya hubiera alcanzado el punto máximo de la fe, ¿no? Y dice Pablo, ni que ya sea perfecto. O sea, a pesar de todo lo que había vivido Pablo, de cómo Dios lo había llamado, de que Pablo fue al tercer cielo, fue conducido al tercer cielo, al paraíso con Dios, Pablo no se consideraba así como un hermano perfecto. Y Pablo dice, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. A ese punto de humildad estaba el apóstol Pablo. Ahora, desde un punto de vista no cristiano, podríamos pensar que Pablo ya había conquistado como todas las metas espirituales y físicas que se le habían impuesto, ¿no? Como que Pablo ya había llegado a lo culmine de la fe, al pináculo de la fe y de la perfección cristiana. Eso desde un punto de vista no cristiano. Pero Pablo nos asegura que esto no es así. Pablo no era perfecto, Pablo tenía sus defectos y al contrario, Pablo se esforzaba mucho. Todos los días se esforzaba más y su fe se renovaba todos los días y continuaba en esa carrera que es el cristianismo con su vista fijada hacia la meta. Entonces, Pablo cumplía como
cumplía, no a la perfección, pero sí cumplía muy bien aquellas palabras que dijo Jesucristo en Lucas 9:62. Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A ese punto Cristo nos llama. Y Pablo cumplía, o él se esforzaba por cumplir esto que señala nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente, hermanos, no sería complicado encontrar a muchos cristianos que cultivan esta actitud de soberbia, como de creer que ya lo han alcanzado todo. Y eso no es muy complicado de encontrar, ¿no? Fíjense, pues ahí en internet, en redes sociales podemos ver a muchos cristianos, ¿no? que tienen una actitud así como presumida, como altanera, como soberbia, que presumen de sus obras, de lo que han alcanzado, de lo que han hecho, pero pues la cosa no va por ahí. A eso no fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos se comportan como diciendo, ¿no? Con sus acciones: yo no puedo mejorar más. Como diciendo, ya no puedo ser más santo, ya no puedo ser más sabio, ya no puedo ser más justo. Pero vemos en la vida de Pablo que esto no es así. Tenemos que comportarnos sin pretender que ya hemos alcanzado la meta, porque todavía no hemos alcanzado la meta, ¿no? La meta se alcanza ya cuando estemos con Dios. En tanto, pues estamos aquí en la tierra con nuestras debilidades, aflicciones y también con la necesidad de esforzarnos. Ahora, hermanos, pensemos en el siguiente escenario, ¿no? Los hijos de Israel se durmieron en sus laureles, como dicen, es decir, se descuidaron. Ellos habían sido sujetos de todo tipo de bendición, bendiciones físicas, espirituales, económicas. Ellos eran el pueblo escogido, nación santa delante de Dios. Dios doblegó muchas naciones por causa de Israel, empezando por Egipto. Dios doblegó a Egipto para que dejaran ir a Israel, y esto no evitó su rebeldía. El pueblo de Israel siguió siendo rebelde de muchas formas y en muchas ocasiones. Y de la misma forma la iglesia de Corinto disfrutaba de muchas bendiciones. El mes pasado que estuvimos aquí, pues mencionábamos algunos de esos tipos de bendiciones. Bendiciones como la ciencia, la riqueza, el conocimiento, la palabra. Y ellos la iglesia de Corinto tenían ese tipo de bendiciones y comodidades que otras iglesias no tenían. Pero Pablo les estaba haciendo ver que ellos estaban en un enorme peligro espiritual, porque se estaban descuidando. Muchos de esos hermanos se estaban descuidando y mostraban confianza en lo que ellos supuestamente eran. Y Pablo les señala a ellos que en esta carrera por el cristianismo nuestras obras van a ser evaluadas al final, que esto no va a determinar nuestra salvación, pero sí nuestra posición de recompensa para con el Señor. Y pues como cristianos hay que pensar en acceder a las bendiciones del Señor, a sus recompensas, y por lo tanto hay que esforzarse para lograr todo esto. Entonces Pablo nos va contando varias historias de cosas que le sucedieron al pueblo de Dios como ejemplo para nosotros, ¿no? Ejemplo para nuestro aprendizaje, con el fin de no repetir los mismos errores que otros cometieron, empezando por los errores del pueblo de Israel. Y el primer pecado que cometió el pueblo de Israel fue el pecado de la codicia. Es el primer pecado que nos menciona en esta lista del versículo 6 en adelante, y lo menciona en el versículo 6, ya en la segunda parte del versículo 6 de 1 de Corintios capítulo 10. Voy a volver a leer el versículo 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nosotros podemos y deberíamos aprender de los errores de Israel en el desierto, de cómo ellos fallaron, de sus pecados. Ahora, ¿en qué falló Israel? ¿Cómo pecó Israel? Pues ellos pecaron en que no pudieron decir que no a sus deseos. Y nosotros no debemos de codiciar cosas malas, como ellos codiciaron cosas que no les convenían. Nosotros como cristianos debemos de aprender que hay que huir de nuestros deseos desordenados, de aquellos deseos que son desordenados, aquellos deseos que nos llevan a las cosas carnales, tal como pasó al pueblo de Israel. Dios alimentaba a los israelitas con maná. Durante 40 años Dios alimentó al pueblo de Israel con maná,
pero ellos no deseaban, en algún punto ellos no desearon el maná, ellos deseaban con vehemencia la carne. Y a esa historia se refiere el apóstol Pablo con el de no codiciar. Se está refiriendo a cuando el pueblo de Israel codició carne, con la historia de las codornices, ¿no? Vamos a Números 11. En Números 11 se nos narra esta historia de la codicia. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, de Números 11. Números 11, 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, la codicia del pueblo llegó a tal punto que comenzaron a llorar por aquello que querían. Esto es, incluso está hasta chistoso, porque es como se comportan los niños. Es un comportamiento infantil, pueril. Versículo 10, ahí mismo en Números 11, versículo 10, dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Entonces, el deseo, la codicia de Israel había llegado a tal punto que el pueblo comenzó a llorar por aquello que querían. Es algo, pues, es un despropósito, no tiene mucho sentido que comiences a llorar, porque el llorar no soluciona ningún problema. Y aparte, ese lloro no era para desahogarse, era por codiciosos. El pueblo de Israel se encontraba cansado del maná de todos los días, y ellos recordaron los supuestos alimentos con los que comían en Egipto, ¿no? Los supuestos alimentos que ellos comían en Egipto. Y ellos dijeron: no, nosotros comíamos pescado, pepino, melón, puerro, cebolla y ajo, decían ellos. Que no era así, no era del todo así. Ahora bien, de acuerdo con el versículo 4, esta rebelión comenzó con los extranjeros, porque primero leemos acerca de esta gente extranjera, que ellos tuvieron ese vivo deseo. Y ese vivo deseo se lo transmitieron a los israelitas. Y esos extranjeros tienen su aparición en el libro, en Éxodo 12. Éxodo 12 nos narra cómo cuando Israel salió de la tierra de Egipto, y en el versículo 38 de Éxodo 12 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y aquí van incluidos los extranjeros. Y esta declaración en Éxodo nos muestra que esas personas no eran pobres. De hecho, podríamos considerarlas como ricas, porque tenían ganado, tenían sus manadas. Incluso usa el término superlativo de mucho, no dice mucho, dice muchísimo. Es decir, tenían ganado en exageración. Así salieron de la tierra de Egipto estos extranjeros. Y esta gente extranjera rica, pues no había salido de Egipto por la misma razón que los israelitas. Tenían otras motivaciones. Y es interesante pensar qué los motivó para que ellos salieran de Egipto. Porque los israelitas salieron de Egipto porque eran esclavos. Y ellos tenían una vida miserable como esclavos en Egipto. Y ellos clamaron a Dios, y Dios los escuchó y les mandó a Moisés para que los sacara de Egipto. Los israelitas salieron de Egipto porque eran esclavos. Pero esa gente extranjera, que aparte era rica, ¿por qué salió de Egipto? No tenían la necesidad de haber salido de Egipto, ¿no? Pero a lo mejor esa gente pensó que ese Dios de Israel era mucho más poderoso que los otros dioses, y a lo mejor pensaron: no, me conviene irme con los israelitas, porque ese Dios le ganó a los otros dioses. Y tal vez eso los motivó para dejar Egipto e irse con toda su riqueza a peregrinar junto con los israelitas. Claro que ellos no sabían el futuro, y ellos no sabían que iban a tardar 40 años en el desierto, sino a lo mejor no hubieran salido nunca de Egipto. Pero tenían otras motivaciones diferentes a la de los israelitas. Habían salido por otras cuestiones. Y en esto encontramos incluso un paralelo con la iglesia cristiana, porque
dentro de la iglesia cristiana no solamente tenemos a gente que fue liberada de la esclavitud del pecado, tenemos otra gente que tiene otras razones para estar dentro de la iglesia cristiana y no necesariamente razones correctas. Recordemos que Cristo nos cuenta esta parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que llega el enemigo y siembra la cizaña dentro del campo y crecen. Y incluso un siervo le dice al Señor, no, ¿cortamos? Y el Señor dice, no, porque puede ser peligroso, puedes cortar al trigo junto con la cizaña. Entonces, esa parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que para quien quiera leerla viene en Mateo 13, del versículo del 24 al 30, nos muestra que el enemigo, Satanás, va a plantar falsificaciones o planta falsificaciones en todo el mundo y peor aún, planta falsificaciones dentro de la comunidad cristiana. Es por eso que no es suficiente formar parte de la iglesia. Eso no es suficiente, el ser cristianos o el llamarse cristianos no es suficiente para ser salvos, se necesitaba mucho más para que Dios nos salve, se necesita tener fe, creer en Dios. Entonces no es suficiente con formar parte de la iglesia cristiana, así como no era suficiente con ser parte del pueblo de Israel en aquel momento, porque no todos los israelitas entraron a la tierra prometida, nada más entraron 2 a aquella primera generación. Entonces ahí nos muestra que no era suficiente con haber sido parte del pueblo de Israel, y de la misma forma no es suficiente con decirse o llamarse cristianos. Hay muchos incrédulos dentro de la comunidad cristiana, y esos incrédulos, tal como sucedió con los extranjeros en aquel momento, esos extranjeros sirvieron de tropiezo para los israelitas, y los incrédulos que están dentro de la iglesia cristiana también sirven de tropiezo para los cristianos que sí están por la motivación correcta, que es haber sido liberado de la esclavitud del pecado por parte de nuestro Señor. Ahora, regresamos a Números 11, ¿no? Esa gente fue incitada por extranjeros, tuvieron ese vivo deseo. Y aquí esa palabra deseo se traduce literalmente como anhelo, como deleite, como satisfacción. Y curiosamente, esa misma palabra que se usa en Génesis 3, versículo 6, cuando habla del pecado de Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno y para comer y que era agradable a los ojos. O sea, la misma palabra en el original que se usa aquí como deseo, se usa para agradable en la historia de Eva. Entonces ahí vemos que ese deseo era un deseo perverso, era un deseo que provenía de la codicia, porque Eva codició el fruto y lo tomó, y pues ya vemos el desbarajuste que armó. Entonces, y de la misma forma los extranjeros tuvieron ese deseo desordenado, y ya vemos el desbarajuste que armaron por ese vivo deseo, ese deseo pecaminoso. Ahora, hay que aclarar también algo, que no podemos culpar solo a los extranjeros de lo que sucedió. Ellos no son los únicos o no fueron los únicos responsables de aquella rebelión. Sí la comenzaron, pero cada uno responde por sus acciones. Los cristianos no podemos culpar a otros de nuestros pecados. Sí, no podemos decir como Adán, ¿no? La mujer que me diste y la mujer no fue la serpiente. No es así para con Dios, cada uno es responsable de sus pecados. Pero sí reconocemos que los extranjeros, pues ahí causaron una rebelión, ellos fueron los que iniciaron la rebelión. Y así dentro de la comunidad cristiana hay cristianos supuestos cristianos que causan divisiones, que causan pecados, pero al final cada uno es responsable por sus actos. No podemos culpar a otros por lo que sucede. Recordemos lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Que uno no puede culpar a Dios de ser tentado, porque Dios no culpa a nadie. Y dice el apóstol Santiago que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y recordemos que concupiscencia significa un apetito carnal exagerado, un apetito carnal que es insaciable y que proviene de la codicia. Entonces, por eso Pablo inicia con el pecado de la codicia, porque el pecado de la codicia es como una ventana, ¿no? La abres y se introducen muchos pecados. Entonces, es un pecado que genera más pecados. De tal forma, hermanos, que la atracción por el pecado está presente en todos nosotros y no debemos de ceder a ese deseo pecaminoso y tampoco culpar a otros por lo que nosotros hacemos, por nuestras acciones. De la misma forma que, por ejemplo, no podemos eximir de la culpa a Acab por los malos consejos de Jezabel,
porque por lo menos a mí me ha tocado escuchar cuando se expresa acerca de esta pareja, de Acab y de Jezabel, como que algunos le quieren achacar toda la responsabilidad y toda la culpa a Jezabel, ¿no? Dicen, es que Acab tomó a Jezabel como mujer y por eso Acab era tan malvado. Pero no era así, ¿no? Su mujer Jezabel era una mujer mala, perversa, y lo aconsejó para mal. Pero al final quien tomó las decisiones fue Acab. Acab bien pudo haberle dicho a Jezabel, no. O pudo haber mandado a Jezabel de regreso a Fenicia. Pero no fue así. A Jezabel, perdón, a Acab le gustaban los consejos Acab le gustaban los consejos de Jezabel y por eso le hacía caso. Eran una pareja tal para cual, ¿no? Como dice el dicho, no, siempre hay un roto para un descosido. Así mero con Acab y con Jezabel. Y lo mismo con su yerno y con su hija. Atalía, la hija de Acab y de Jezabel, se casó con el hijo del rey Josías, que se llamaba Joram, y también era una pareja explosiva, ¿no? Atalía es famosa en las escrituras porque ella usurpó el trono y en el proceso asesinó a todos los descendientes de David, excepto a uno, que posterior sería el rey de Judá. Entonces Atalía asesinó a todos los descendientes de David, excepto a uno. Prácticamente Cristo no nace por causa de Atalía. Pero curiosamente Joram, su esposo, hizo algo similar cuando él accedió al trono, ¿no? En Segunda de Crónicas 21 se nos narra cómo el rey Joram, el hijo de Josafat, cuando ascendió al trono antes de casarse con Atalía, asesinó a sus hermanos para consolidar su posición como rey. Entonces aquí vemos cómo aplica ese dicho, no, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Joram no fue un mal rey por haberse casado con Atalía. Joram ya era un pésimo rey cuando se casó con Atalía, y cuando se casó con Atalía se volvió un peor rey por haberse casado con una persona que en vez de ayudarlo le estorbaba. Entonces así no podemos culpar a otros, hermanos, ¿no? Joram no puede presentarse delante de Dios a decir, es que me casé con esta hija de Acab y ella es la que me condujo al pecado. O Atalía no puede decir, no, es que aprendí a asesinar a los herederos porque mi esposo lo hizo anteriormente. La cosa no va así, cada uno es responsable de lo que hace. Y en el caso de la codicia del pueblo de Israel que se narra en Números 11, este fuerte deseo no solamente los condujo a renegar y a murmurar en contra de Dios, porque pues a eso el pecado de la codicia condujo a otros pecados como renegar, como murmurar en contra de Dios, sino que también se convirtió en un obstáculo para que ellos resolvieran su aparente necesidad. O sea, en vez de evaluar otras alternativas o soluciones alternativas a su supuesta necesidad, pues se pusieron a llorar, ¿no? Bien pudieron haber pensado, vamos con Moisés, con humildad, a hablar y a presentarle nuestra necesidad, ¿no? Vamos a pedirle carne, de forma humilde, a pedírsela bien. O pudieron haber evaluado otras alternativas, como haberse comido el ganado de la gente extranjera, que ya leíamos en Éxodo 12:38, que esa gente extranjera salió con muchísimos ganados, no dice mucho, dice muchísimos ganados. Y no, prefirieron llorar a sacrificar sus ganados a pesar de que querían carne. Entonces, y luego los israelitas trajeron a su memoria los supuestos alimentos que comían en Egipto. Ellos dijeron o afirmaron haber comido melón, ajo, pescado y un montón de otros alimentos. Ahora, esa era una memoria selectiva, porque no mencionaron en ningún momento que ellos eran miserables en Egipto. El pueblo estaba tan mal en Egipto que le rogaron a Dios que los liberara. Entonces, su pecado de codicia los llevó a ser malagradecidos, a renegar de las bendiciones de Dios y a tener una memoria selectiva y tergiversar el pasado con el fin de justificar sus quejas. A ese punto llegó la codicia del pueblo. Ellos eran esclavos y seguramente no tenían acceso a esos alimentos, ¿no? Porque esos alimentos, ellos eran esclavos y probablemente les daban lo que sobraba. Entonces, a lo mejor ni siquiera comían siempre de esos alimentos, ¿no? Una vez al mes, qué sé yo. Pero ellos, con el fin de justificar su queja, comenzaron a tergiversar el pasado, a modificarlo para tener
con qué quejarse delante de Dios. Y eso fue producto de su codicia. Los cristianos también corremos ese riesgo de caer en toda esta clase de pecados. Por eso Pablo nos ordena despojarnos del viejo hombre, para no andar recordando cosas que no convienen, porque puede pasar así con el cristiano, ¿no? Cuando no era cristiano me iba así, o ganaba más, o hacía tal cosa, y no necesariamente es así, ¿no? Porque mira cómo vivías también. A lo mejor vivías de una forma mal con tu esposa, con tus hijos, qué sé yo, con tus amistades, a lo mejor eras infeliz. Entonces nosotros como cristianos tenemos que despojarnos de nuestra anterior manera de vivir y no andar recordando cosas que no andar malinterpretando nuestro pasado para justificar nuestras quejas delante de Dios. Efesios 4:1 dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, versículo 1. Ahora, ¿y qué significa andar como cristiano? Porque Pablo dice cuando andar como es digno de la vocación es andar como un cristiano. Pues ahí mismo en Efesios 4, ahí les recomiendo que lean todo el capítulo. En los siguientes versículos nos dice qué significa andar como un cristiano. Significa andar en humildad, andar en mansedumbre, andar en paciencia, en unidad del espíritu, en paz, en fe, etcétera. Ahí en los otros versículos de Efesios 4 nos señala qué significa vivir como un cristiano. Y el versículo 17, ahí de Efesios capítulo 4, en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces hay que vivir de esa forma, no como el pueblo de Israel en Egipto, que ahí andaba recordando cosas que no eran realidad o que seguramente malinterpretaban lo que sucedió en realidad. El pueblo de Israel no solamente había cedido a sus deseos de la carne, sino que su codicia los había llevado a ser malagradecidos con Dios y a anhelar su anterior vida de esclavitud, a olvidar y a menospreciar las bendiciones de nuestro Dios. Y seguramente por un deseo pasajero echar a perder la relación con Dios, pues no es un buen negocio, ¿no? De hecho no es ningún negocio, sales perdiendo por donde lo veas. Ahora, ¿cómo respondió Dios? ¿Cómo respondió Dios a la codicia del pueblo? Pues les dio lo que su carne deseaba, pero eso no lo hizo para bendecirlos, lo hizo como castigo. Dios satisfizo esa supuesta necesidad o más bien capricho del pueblo. Les envió un gran viento que trajo codornices. Ahí lo pueden leer en Números 11, versículo del 31 en adelante. De hecho, si quieren regresemos a Números 11 para leer el texto. En Números 11 del 32 hasta el 35 vamos a leer. Dice: entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Dios de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataaba partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Bueno, así es como Dios respondió a las demandas codiciosas del pueblo. Ya vimos que no solamente fue por su codicia, sino que la codicia, del pecado de codicia, abrió otros pecados como ser malagradecidos, como ser mentirosos y otra clase de pecados. Por eso la codicia es tan peligrosa para el cristiano. Y leamos lo que dice este texto, que bueno, ya leímos, pero veamos lo que dice este texto, ¿no? Dios trajo muchas codornices del mar y las dejó sobre el campamento, que eran tantas codornices que un pueblo de por lo menos 600,000 hombres en edad de guerra, en edad para ser militares, estuvieron recogiendo la carne por 2 días.
Es decir, todo aquel día y toda noche y todo el día siguiente, dice el versículo 32. Durante 2 días estuvieron recogiendo carne, no se cansaron de recoger la carne. Y más de 600,000 hombres recogiendo carne. Una barbaridad ni siquiera nos podemos imaginar cuántas codornices, cuántas toneladas de codornices Dios les envió. Entonces, veamos hasta dónde había llegado su codicia. Tan deseosos estaban ellos de carne, de la carne que Dios les había mandado, que se pasaron 2 días recogiendo codornices, incluso más de la que podían ellos acumular sin que se les echase a perder, ¿no? Dios les dijo, les voy a mandar codornices para que se alimenten de carne durante 30 días. Claro que en el desierto, pues, ¿dónde ibas a meter tanta carne? Al final se te va a echar a perder toda la carne y no va a estar el campamento. Pero ellos en su codicia amontonaron, incluso dice que el que menos recogió 10 montones. ¿Qué iba a hacer con tanta carne? O sea, a lo mejor ya a los 3 días se les iba a echar a perder, pero eso daba igual, porque ellos tenían la conciencia ya tan nublada por su codicia que no pensaron en este tipo de cosas. Nada más se abalanzaron todo el pueblo sobre la carne, a acumularla, a recogerla, para sí, en un deseo también egoísta. Ahí vemos otro pecado. Y es en este punto que Dios se enoja más, porque no solamente mostraron, o más bien no mostraron agradecimiento con Dios por haberles mandado la carne, sino que se desenfrenaron y se abalanzaron sobre la carne, la acumularon, y en todo este proceso no señalaron a Dios, ni recordaron a Dios, ni siquiera hablaron con Moisés, ¿no? Se comportaron como malagradecidos, a pesar de que Dios les había mandado lo que ellos en su capricho querían. Y veamos lo que dice Salmos capítulo 106, versículo del 13 al 15, porque aquí el rey David nos explica de dónde proviene la ira de Dios, o ese castigo de la mortandad de aquellos codiciosos. Salmo 106, versículo del 13 al 15. Por esta razón, del 13 al 14, por esa razón Dios castigó al pueblo. Salmo 106, 13 y 14. Dice lo siguiente: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y es por eso que les sobrevino esa enorme mortandad. Por eso Dios los castigó con esa enorme mortandad de aquellos que comieron y de aquellos que fueron codiciosos. Entonces, en aquella ocasión, hermanos, muchos murieron por su codicia, e incluso renombraron ese lugar como Kibrot Ataaba, ¿no? Que significa la tumba de los codiciosos. Le quedó muy bien el nombre a ese lugar. Entonces, esa gente, estos israelitas, permitieron que la codicia los dominara, y esto los condujo a muchos otros pecados. Por eso Pablo comienza esta lista de pecados de 1 Corintios 10 con el pecado de la codicia, porque del pecado de la codicia se van a derivar muchos otros pecados. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Antes les mencionaba este versículo, ahorita lo vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya vemos que la concupiscencia es un deseo fuerte, pero un deseo desordenado, insaciable, que es peor aún, insaciable, hermanos. O sea, ¿en qué momento se termina ese deseo desordenado? Tú accedes a ese deseo y vas a querer más y más y más y más. Por eso que vemos
Esto en muchos casos, ¿no? Vemos a gente que obtiene riquezas de forma ilícita y que ya es una gente rica, ya es adinerada, pero no les basta y quieren más y más y acumulan más y más. ¿Y para qué para qué quieren todo eso? No lo usan, lo tienen ahí arrumbado, pero no, ellos quieren, por eso la concupiscencia es un deseo insaciable, es un deseo desordenado, pero insaciable. Entonces, por eso Pablo inicia con este pecado, porque de este pecado se van a derivar muchos otros pecados, como en el caso del pueblo de Israel. Incluso ese tema es tan importante para Dios que lo coloca dentro del decálogo, que vemos que el decálogo pues, son, digamos, que los mandamientos más famosos dentro de las escrituras, ¿no? Casi todo el mundo te puede nombrar por lo menos un pecado de los 10 mandamientos, ¿no? Tú dices, aunque sea un incrédulo, tú le mencionas los 10 mandamientos y algo le va a venir a la cabeza. Son como los mandamientos más famosos dentro de las escrituras. Entonces, Dios coloca el no codiciarás, que es precisamente el 10º mandamiento. Y si lo coloca en el decálogo es para tenerlo aquí en la mente bien asentado. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codiciarás ni cosas materiales, ni tangibles, ni personas, incluso bienes que son intangibles, ¿no? Como las habilidades, talento de otras personas. No hay que codiciar nada. Es algo absoluto, nada. Y tal como sucedió con el pueblo de Israel, cuando nosotros permitimos que los anhelos impíos gobiernen nuestras vidas, pues Dios puede enviar lo que nosotros anhelamos. Pero esto no es una señal de bendición, es todo lo contrario, es una señal de castigo. Y algunos teólogos lo denominan como ira por abandono. Es ira por abandono, o sea, Dios te da lo que quieres, pero ya te está abandonando, te está dejando a tu suerte para que te consumas en tu pecado. Y caes lo más bajo que se pueda caer, pero ya no hay arreglo a eso, ¿no? Es cuando una persona ya está totalmente perdida. En el caso de los codiciosos de Israel, recibieron lo que querían, pero eso solamente fue para que ellos se consumieran en su propia codicia y perecieron por su propia codicia. Así como pasó con el hijo pródigo, ¿no? Entonces aquí conocemos bien la historia del hijo pródigo. Él recibió lo que quería, ¿no? Le dijo a su padre, dame lo que quiero, dame la herencia. Y su padre le dio la herencia. Ahora su padre sabía lo que iba a pasar, ¿no? Su padre sabía que se iba a malgastar esa herencia. ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? Pues terminó criando cerdos, alimentando a cerdos, siendo el hijo pródigo judío. Y un judío de cerdo, pues son como antónimos, ¿no? Entonces a ese punto llegó claro que el hijo pródigo al final se arrepintió y eso le sirvió a él como aprendizaje. Entonces, de la misma forma, Dios les concedió a los israelitas, a los codiciosos, el deseo de su codicia para que pudieran aprender de las consecuencias de su locura. Hasta qué punto les llevó la locura de su codicia. Y al final, este juicio sí fue de utilidad a Israel, porque les enseñó a no ser gobernados por sus deseos. Pero pues nosotros como cristianos no debemos de pretender experimentar en nuestra propia cabeza, ¿no? Como dice el dicho, hay que experimentar en cabeza ajena. Esto Pablo lo escribió para que no caigamos y también para que no recibamos las consecuencias del pecado, de este pecado de la codicia. Ahora bien, dentro del contexto de la carta, pues esto tiene una aplicación específica, porque como veíamos la semana pasada, pues la iglesia de Corinto tenía un conflicto muy severo con la carne sacrificada a los ídolos, y ellos tenían esa codicia de ir a la zona contigua al templo, porque estaba el templo de sus dioses, y la carne que no se sacrificaba a los ídolos, o más bien recordemos que se dividía en 3 porciones de esa carne, ¿no? Una carne iba para el sacerdote, otra se consumía para el ídolo y otra era para quien ofrecía el sacrificio. Ahora, la carne que no era consumida por los sacerdotes, pues se llevaba a la zona contigua del templo y ahí era vendida. Y eso generaba muchos conflictos en muchos cristianos de la iglesia de Corinto.
Ellos estaban insistentes, algunos cristianos estaban insistentes en comer esa carne sacrificada a los ídolos, pero no se estaban dando cuenta o estaban ignorando o peor, de forma deliberada, sabían que eso, con esa acción, guiaba a otros cristianos al pecado, simplemente porque ellos no querían negarse a comer esa carne sacrificada a los ídolos. Es decir, una carne que era más barata que otras, pero su prioridad estaba en buscar su propio beneficio, aún por encima del amor a sus hermanos, de aquellos hermanos que eran débiles de conciencia, que tenían una conciencia un poco más débil. Entonces, Pablo quería que el ejemplo de Israel nos ayudara, que le ayudara a los hermanos de la iglesia de Corinto y que nos ayude a nosotros a darnos cuenta de este error, del peligro que hay en la codicia. Y esto evidentemente nos sirve a nosotros, porque tal vez nosotros corremos ese riesgo de caer en este pecado. Y seguramente todos los días o de forma muy frecuente, pues tenemos ese riesgo, ¿no? En nuestro diario vivir se nos presentan situaciones que nos pueden conducir a la codicia de cosas que anhelamos, pero como Pablo dice, no, esto es una carrera y el atleta de todo se abstiene. Nosotros como cristianos también debemos de abstenernos de cosas que probablemente sean agradables a nuestra carne, pero representan un obstáculo a nosotros para ejercer nuestra fe. Hay que valorar nuestros deseos, hermanos, porque ningún deseo nuestro debe de estar por encima de Dios, ni de su obra, y mucho menos, o más bien no debe estar por encima de nuestros hermanos, de la obra de Dios, y mucho menos puede estar por encima de Dios. Ningún deseo de nosotros debe estar por encima de Dios, ni de la obra de Dios, ni de nuestros hermanos cristianos. No debemos olvidar lo que señala el apóstol Santiago, y con este versículo concluimos. Santiago 4, versículo del 1 al 3. Ni de nuestros hermanos, ni de la obra de Dios. Sí, ningún deseo debe estar por encima de Dios, ni de su obra, ni tampoco de nuestros hermanos. Ningún deseo de nosotros, ¿no? Ahora vayamos a Santiago capítulo 4, del 1 al 3, y con este texto concluimos. El apóstol Santiago dice lo siguiente. Pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Para que vean que el problema de la codicia no era propio de la iglesia de Corinto. También la iglesia en Jerusalén tenía este problema. Conflictos dentro de, si ustedes leen la epístola de Santiago, van a ver que el apóstol Santiago también se refiere que en la iglesia de Jerusalén había conflictos entre hermanos ocasionados por muchas cosas, y algunas de estos conflictos eran por codicia, como dice Santiago. Los conflictos, las guerras entre ustedes como cristianos son producto de vuestros deseos, de vuestra concupiscencia. Por eso Santiago habla de la concupiscencia, de vuestras pasiones. Y el resultado es que no conseguimos nada, porque Santiago dice aquí, ustedes codician y hacen cosas producto de su codicia que son pecado. Dice, matáis, ardéis de envidia, pero no van a alcanzar nada, ustedes no consiguen nada. Claro que no está hablando de matar literalmente, ¿no? Está haciendo una metáfora de hasta qué punto los orillaba la locura de su codicia. Pero dice Pablo, dice Santiago, no podéis alcanzar. Por más que combaten y luchan lo que su codicia quiere, ustedes no lo van a alcanzar, porque no es algo que le agrada a Dios. Como dice, ustedes piden, pero no van a recibir, porque piden para sus deleites, para gastar en sus propios deleites.
Y claro que esto se transmite a nosotros como cristianos, porque no debemos de pensar que estamos exentos de estos problemas. Esos problemas eran de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Jerusalén. Son problemas que seguramente todos aquí hemos visto dentro de nuestra propia congregación. Y lo traemos todos, porque nosotros no somos perfectos, como veíamos hace rato. Tenemos nuestros conflictos, tenemos que luchar en contra de los deseos de nuestra carne. No tenemos que dejar que esos deseos nos dominen, que nos controlen. Y hay que tomar en cuenta esta historia que nos menciona Pablo, porque como dice Pablo, esto está escrito como ejemplos para nosotros como cristianos. Entonces, hermanos, vamos a concluir con una oración. Señor Dios, Padre Santo Eterno, Altísimo Señor, te agradecemos, Padre, por por ese día, Señor, que nos permitiste venir a la iglesia para alabarte, para adorarte, Señor, también para convivir un rato como cristianos, como hijos tuyos. Te pido, Señor, que nos enseñes más de ti, más de tu palabra, que nos muestres, Señor, de qué forma a ti te agrada, Señor, que nosotros expresemos nuestra vida, Padre. También te pido, Señor, que nos guardes de la codicia, de cualquier deseo desordenado, Señor, que nos conduzca al pecado. Y te rogamos, Señor, por tu perdón si en algún momento fallamos o pecamos en este sentido, Señor. Te ruego que nos ayudes a tener siempre en cuenta, en nuestra mente, en nuestro corazón, el hecho, Señor, de que debemos de agradar y de conducirnos como es digno de esta fe, Señor, para agradarte a ti con nuestras acciones. Esto te lo ruego, Padre, y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.